Han pasado algunas cosas esta semana que me dan la impresión como que el sistema se está atajando, ¿no? Tomando algunas prevenciones para lo que se viene después de las elecciones. Gane quien gane. Digamos, hay como un temor fundamentalmente a Milei, pero lo que es indudable es que va a haber una reconfiguración de toda la escena política, de todo el sistema, el ecosistema político argentino, y mientras los actores y los sectores de la política van acomodándose al proceso para retener activos, eventualmente incrementarlo, otros personajes empiezan a aparecer ya marcar algunos lineamientos, como si marcaran la cancha. Yo marqué cuatro episodios que me parecieron interesantes seguir para ver cómo se va desarrollando este proceso. Y vamos a empezar por lo que dijo el presidente de la Corte, Horacio Rosati. Rosati estaba en España, le concedió una entrevista al diario El País de España, y entre otras cosas dijo allí La inconstitucionalidad. que la dolarización sería inconstitucional, sería contraria a la Constitución. Señaló que hay un marco constitucional en Argentina. ¿Qué fue lo que más repercusión tuvo en esta etapa de campaña que estamos viviendo? ¿Qué me parece interesante eso de Rosati? Primero, que él marca cuál sería el rol de la justicia, el presidente de la Corte, en caso que en esta etapa que viene se desmadre, pretenda avanzar sobre algunos principios. Y señala, acá está la Constitución. Y la Corte es custodia de la Constitución, con la excusa de la dolarización que propone Javier Milei, que todavía no se sabe cuándo sería eso, ni cómo sería. Y es importante esto que ha dicho Rosati, porque la Corte en efecto ya cumplió, en algunos momentos no muy lejanos de nuestra política, tomó algunas decisiones bastante determinantes. Sin ir más lejos, en la presidencia de Mauricio Macri. Mauricio Macri se vio obligado a una serie de negociaciones políticas y de decisiones a tomarlas, porque había en la Corte, en boca de fallo ya, a punto de decidirse, dos incidentes muy importantes desde el punto de vista económico. Uno de ellos era la devolución del 15% de la coparticipación federal a las provincias, ese 15% que se retenía para financiar la ANSES. Se estableció después del traspaso de las cajas jubilatorias provinciales a la nación. La otra sentencia que estaba ahí, cerca de resolverse, digamos, era sobre el descongelamiento del fondo del conurbano bonaerense, que era un fondo que se había conformado a instancias de Eduardo Duhalde. Carlos Menem lo había conformado ese fondo, a instancias de Eduardo Duhalde, cuando Eduardo Duhalde deja de ser vicepresidente para ir a la gobernación de Buenos Aires, 1995, y se financiaba con el 10% de ganancia, que es lo que se está discutiendo. Claro. Bueno, era el 10% de ganancia, como se fue muy alto, se lo congeló. Y la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo qué gobernador, planteó un recurso contra eso. Y descongelarlo, si la Corte decía descongelar el fondo del conurbano, iba a ser estratosférica, iban a perder todas las provincias, iba a desequilibrar, digamos, el esquema de distribución del recurso, de modo tal que Macri se vio obligado a iniciar una serie de negociaciones con las provincias y con quien era gobernador en ese momento de provincia de Buenos Aires, que era María Eugenia Vidal, que era de él, era del PRO, y se arribó a una solución política. Este fondo del conurbano, uno de los justificativos que tenía, era que la provincia de Buenos Aires había salido perdiendo en la ley de coparticipación federal. Así es. Nacional del 88. Bueno, la Corte
se preveía que iba a fallar tanto a favor de las provincias con la devolución del 15%, como a favor de la provincia de Buenos Aires con el descongelamiento del fondo del conurbano. De tal manera este fondo no sé si se eliminó, no sé si es la palabra eliminarse, pero es como que se reconvirtió. Y después la Corte tuvo sí una sentencia donde frenó los tarifazos, cuando Macri buscó eliminar los subsidios para tratar a la energía para asfixiado, digamos, por el déficit fiscal. Estos precedentes yo los marco, ¿por qué? Porque los libertarios, una de las propuestas que tiene Milei es eliminar la coparticipación. Y todas las críticas que se le hacen a esa propuesta, las objeciones, las reservas que se plantean ante ella, son las dificultades políticas para arribar a eso. Y una de las alternativas que baraja el sector libertario, que se la planteó en esa reunión, que ya hemos hablado un par de veces acá, que se hizo en la legislatura bonaerense, donde se analizaron mecanismos para salir de la coparticipación, del régimen de coparticipación, y uno de los mecanismos que analizaron los libertarios era recurrir a la Corte. ¿Por qué? Por considerar que esa ley es inconstitucional, y se hizo en Buenos Aires. Los dirigentes eran exclusivamente de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Se hizo mucho hincapié en que perjudicaba a la provincia de Buenos Aires el régimen de coparticipación. Por eso lo quieren eliminar. Rosati. El otro que habló fue el empresario Eduardo Ornequian. El armenio, creo que le dice. Y está cerca de Milei, ¿no? ¿O no? Bueno, sí. Se suponía que estaba cerca de Milei. Sí. Él es dueño de la Corporación América. Se hizo una nota en un medio británico, creo, sobre el personaje, el millonario detrás de Milei, donde salían algunas declaraciones, manifestaciones de él. Pero esta semana hubo en el Sheraton de Retiro, en el Hotel Sheraton de Retiro, una reunión, una cumbre del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. A usted nunca lo invitan a esos lugares. Nunca vamos nosotros, Paulita. Qué bárbaro. Y será que no producen nada, por eso no. Sí, vamos ahí. ¿Quién fue ahí? Patricia Bullrich, acompañada por Carlos Melconian. Y estaba Ornequian. Y cuando terminó de hablar Bullrich, cuando terminó de exponer los lineamientos de su proyecto económico, su programa económico, flanqueada por Melconian, dijo Ornequian: nos ha llenado el espíritu de esperanza, y se deshizo en elogios hacia Bullrich. Y después de esa reunión, a la salida, lo pillan los periodistas. Y Ornequian dice que le preguntan sobre Milei, porque Milei fue empleado de él, trabajó en la Corporación América. Mire. Javier Milei. Y le preguntaron, y dijo: si Javier Milei no se modera, atento, no estamos para aguantar otro dictador. Dijo. Fuerte, ¿no? Una distancia. Y relativizó su vínculo con Milei y puso especial énfasis en las opiniones que Milei tiene sobre el Papa. El Papa es un hombre muy respetado por este señor Enrique. Tercer episodio, que todavía no se ha producido. Reaparece mañana Cristina Fernández de Kirchner en un evento que se va a realizar en el auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y es la presentación de la reedición de un libro que salió hace 20 años, que se llama Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella con Néstor Kirchner. Después del derrumbe, que como si fuera algo que ya... Sí, como si fuera no encuentro la palabra, digamos,
pero premonitorio, digamos, porque ¿qué va a pasar después? Bueno, estas son conversaciones que tuvo el intelectual Torcuato Di Tella con Néstor Kirchner alrededor en el marco de la crisis de 2001. O sea, hay un emparentamiento. Va a hablar sobre eso Cristina, va a presentar en una charla que se llama De castas, herencias, derrumbes y futuro. ¿Cuál es el marco de esta reaparición de la vicepresidenta que ha estado totalmente ausente de la campaña? Le anticipo que Sergio Massa no va. No va a estar. Bien. ¿Cuál es el marco? La revocación de los sobreseimientos en las causas, Otesur Sauce, y el memorándum dirá, la reapertura de eso. Sí. Ese es el marco. Causa que se reabren, más allá de los fundamentos jurídicos que puedan tener, en un momento sugestivamente oportuno, digamos, de la campaña. Hay un detalle particularmente ponzoñoso. La causa Otesur Los Sauces, donde están involucrados Máximo Kirchner y estaba involucrada Florencia, la vicepresidencia y los hijos, Florencia la sacaron. Esa causa se abrió por una denuncia de Margarita Stolbizer, que era diputada nacional del GEM, en el año 2014. ¿Sabe con quién estaba aliada Margarita Stolbizer? ¿En esa época? No me recuerdo, pero... Con Sergio Massa. Con Sergio Massa. Ah, bien. Sí. O sea, sí. Reúne todos los ingredientes para hacer el mayor daño político posible. En este marco se va a presentar Cristina. Como siempre, ella dirá lo que tenga que decir y sus palabras serán objeto de infinitas interpretaciones sobre lo que dijo, sobre lo que no dijo, sobre su gesto, sobre la energía puesta en determinados párrafos. Pero bueno, el marco general son esta revocación de los sobreseimientos que se habían dado en estas dos causas críticas. Massa no está. La impresión que me da por el título del libro, esta reedición, después de 20 años de que salió el libro, se produce a instancias de la escuela justicialista Néstor Kirchner. Como si la señora estuviera asumiendo el rol en este marco de incertidumbre en el que se introduce la Argentina, que va a empezar a despejarse, digamos, o vamos a empezar a tener alguna certeza a partir de las elecciones de ahora de octubre y de la segunda vuelta, pero no demasiada certeza. Porque, repito, después de las elecciones va a haber que seguir atentamente cómo se reacomoda toda la escena. Gane quien gane, ¿no? Gane quien gane. Bueno, me da la impresión que en este marco Cristina asume como un rol de custodia del legado simbólico de lo que es el kirchnerismo, que está muy en retroceso, digamos, ya hemos visto que perdió Capitanich, hemos hablado como ya lo que queda competitivo, consistente del kirchnerismo, los dos dirigentes con mayor volumen, digamos, mayor solidez, posibilidades de desarrollarse de aquí en adelante, son sobre todo, mayor proyección, diría, son el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que va a ir por sus reelecciones ahora el 22 de octubre, y bueno, Guado de Pedro, que finalmente no fue candidato a la presidencia. Es como que hay una declinación del kirchnerismo y a Cristina le interesará sostener el legado simbólico, histórico de su estirpe, de su linaje, que me parece va a tener algunas dificultades para calzar en la escena que viene. Porque Massa es el candidato, pero no es kirchnerista Massa. Claro. Y digamos, hay un dato interesante a tener en cuenta en esta elección. Si usted ve, todos los sectores con posibilidades de llegar al poder están ubicados más bien en el cuadrante de la centro derecha y hacia la derecha. Y el cuadrante centro izquierda y hacia la izquierda ha tenido resultados muy pobres
dentro de lo que sería la oferta peronista sería Juan Grabois, que fue muy poco. Bueno, el péndulo parece se va para la derecha. Siempre vuelve, ¿no? Sí, sí. Hay que ver hasta dónde, pero bueno. Marco esto, ¿cuál es el rol que se asigna una vicepresidenta que hasta el momento no ha estado apareciendo? Y ha estado dejando jugar Massa solo. Tal vez porque considere que sea inconveniente para Massa que aparecer ella en escena a decir algo, o tal vez porque no quiere contaminarse con la derrota o la eventual gestión de Massa. Que no es afín ideológicamente al kirchnerismo. Por eso recordaba esta denuncia de Stolbizer en el año 2014, cuando era aliada de Massa. Cuando Massa prometía que lo iba a meter preso todo, que iba a barrer con toda la cámpora. Bueno, la política es dinámica. Y no quiero que esto aparezca como una crítica, pero digo, en la escena que viene, el espacio ideológico kirchnerista parece bastante acotado, al menos por cómo han salido las PASO. Digamos, está la izquierda tradicional. No hay izquierda del peronismo en roles protagónicos. El candidato a presidente, Massa, es un procapitalista y muy cercano a los Estados Unidos, más allá de las acrobacias y los malabares que está haciendo en este momento. Pero eso es evidente, su historia lo marca. Último episodio, tenemos tiempo todavía. Fisuras en Juntos por el Cambio, que también hay que verlas proyectadas para el escenario que viene. Ya hablamos varias veces de esta tensión que hay en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde ganó la interna, la PASO de Juntos por el Cambio por la candidatura a jefe de gobierno de la ciudad, la ganó el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, después de una serie de esfuerzos que incluyeron emigrarlo desde Vicente López, donde él era intendente, a Cava. Gana la interna. ¿A quién le gana la interna? A Martín Lustó. Por un sector de radicalismo margen. Por el hocico. Bueno. Y eso disparó después una serie de provocaciones que eligió después Jorge Macri a una propura para acompañarlo en la fórmula. Hay una serie de movimientos ahí que marcan como la posibilidad de una fractura, que después habrá que ver si eso evoluciona de acuerdo al resultado electoral. Ahora, ¿qué pasó? Lustó es la principal figura de un espacio que se llama Evolución. Sí. Está dentro del radicalismo. En la sesión de ganancias de la Cámara de Diputados, el diputado Emiliano Jacobiti, con otros 3 o 4 legisladores, dieron o los acusan de haber dado el quórum para que pudiera llevarse adelante la sesión. Una fisura. Después Jacobiti salió a decir que se trataba de operaciones de prensa, que en realidad el quórum ya estaba garantizado, que ellos querían estar ahí para discutir temas de las universidades, etcétera. Pero, digamos, se distinguió esto, se diferenció, se sobresalió este incidente que había legisladores liderados por Jacobiti, de Evolución, de Lustó, colaborando con el oficialismo para sancionar la suba del piso de ganancia. En el marco de las especulaciones que se dieron por este momento, ¿quién sale a responder? Nada menos que Mauricio Macri. Nada menos que Mauricio Macri, que se puso muy activo, tiene que estar permanentemente aclarando que él está con Bullrich, porque siempre le preguntan si sigue con Milei. Si sigue con Milei, dice, no, nosotros estamos acá con Bullrich. Fue a hacer campaña en Córdoba, un distrito tradicionalmente favorable a él, donde su figura parece que anda muy bien, entonces para ayudar, porque ahí está jugando como candidato a presidente nada más que el gobernador, Juan Schiaretti. Bueno, ¿quién le respondió a Jacobiti? ¿Quién salió al cruce? Mauricio Macri.
el expresidente Mauricio Macri, el líder del PRO, diciendo el populismo es contagioso. O sea, señalándolo a los radicales. El populismo es contagioso. Pero a mí me pareció peor, en términos de provocación, lo que dijo unos días después. Atiende esta frase, usted se va a acordar porque tiene memoria, aunque ¿no? se haga el Años joven, de edad. aunque se haga el joven, Tiene memoria, ¿no? Años de edad. es de mi misma generación, Sí. aunque ande haciéndose Sí. el adolescente. Haya estado festejando el día del estudiante ahí Sí. el rodeo. Dijo, hay que recuperar el lápiz rojo de Angelos. Ah, sí. Eduardo César Angelós, Claro, sí. que perdió Con Carlos Saúl Menem. con Carlos Saúl Menem que en fue el año un histórico 19 radical de gobernador de la provincia de Córdoba. de Córdoba. Digamos, adversario ideológicamente del prócer, del ultra prócer que tiene el radicalismo, que es el expresidente Raúl Alfonsín. Y Macri, usted dice que no se habrá dado cuenta, le viene a recordar a los radicales Que el radicalismo también tiene una derecha. esta figura, exactamente, no se remite a De la Rúa, dice, No. el lápiz rojo de Angelós. Angelós decía, bueno, que era necesario acomodar las cuentas y desarrolló una campaña complejísima, porque, digamos, puede tener algunos puntos de contacto con la de Massa, porque él era el candidato del gobierno radical, de la presidencia de Raúl Alfonsín, que estaba Detonada. detonada sobre todo por la situación económica, por una Hiperinflación. hiperinflación. No era funcionario, no era el ministro de Economía como es Massa, pero era gobernador. Y proponía esto del lápiz rojo sí. para hacer un ajuste. ¿Qué pasa ahí en Juntos? Que lo hicieron un spot de campaña, todo el Sí, lápiz sí, rojo. sí. Sí, usted se acuerda bien. Porque Sí. ¿qué está pasando ahí en Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa entre el PRO y el radicalismo? ¿Qué posibilidad de proyección tiene esto que está ocurriendo en la Cava, donde se manifiesta esta tensión? Detrás de Jacobiti, detrás de Lustó está el incombustible Cotino Siglia y Angelici. Y toman distancia de Macri, del primo, del clan Macri. Este domingo, Daniel, hay una elección clave, provincial. Se completa el calendario de elecciones desdoblada, nada menos que en la provincia de Mendoza, donde va Alfredo Cornejo, senador nacional, compite por la gobernación con Omar de Marchi, que era del PRO, o tal vez es todavía del PRO, macrista, y va aliado ahí con los conservadores y los libertarios. Ganó en La Paso, ganó Cornejo. En La Paso ganó Cornejo. Pero es como que la cancha se ha emparejado y hay ahí una escena incierta. No se sabe bien qué va a salir de la elección mendocina, que seguramente va a tener proyecciones a nivel nacional. Juntos estaría en condiciones de Juntos como sigla, estaría en condiciones de festejar, gane quien gane. Claro. Pero uno... Sin embargo, esto hay que marcarlo con lo que decíamos la semana pasada. ¿Qué pasa con los radicales? ¿Qué pasa con la integridad de ese espacio? Unión por la Patria ya cambió de nombre, digamos, y habrá que ver si sigue en el caso de una derrota, habrá que ver si sigue en el caso de una gestión del propio Massa. Esto está todo reconfigurado, todo en transformación, todo en transición, no sabemos qué va a pasar. Bueno, ahí Juntos por el Cambio, ¿qué va a pasar con los radicales? Hemos estado señalando las figuras que han estado surgiendo, Maximiliano Puyano en Santa Fe, Estero en el Chaco. Es como que van apareciendo otras referencias generacionales, si usted quiere, y van replegándose los viejos dirigentes del radicalismo.
Cornejo da una gran batalla ahora en Mendoza. Morales retiene la gobernación de Jujuy, pero perdió como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. Ahí en el Chaco, Estero tenía vínculo con lo que era Ángel Rosa, ¿se acuerdan? Sí. Y van emergiendo estas figuras. Lustó es una figura emergente también Nueva, en el radicalismo, sí. más allá de que haya perdido ante Jorge Macri. Y no solo en el radicalismo. Yo llamo la atención sobre otros personajes que están empezando a aparecer, fundamentalmente Martín Yarriora en Córdoba, que es del peronismo, de ese peronismo sui generis que funciona en esa provincia mediterránea, el cordobesismo, un hombre de otra generación que viene a reemplazar a Juan Schiaretti. Se habla de que toma distancia de Schiaretti, que no toma, que hay tensiones, pero Schiaretti es un hombre que está retirándose de la política, digamos. Da esta pelea por la presidencia. Digo, van apareciendo, hay que empezar a anotar estos nombres, porque son los gobernadores y los dirigentes que emergen de acá los que van a protagonizar este proceso que viene y ante el cual todos empiezan, ante cuyas consecuencias todos empiezan a atajarse. Bueno, lo que viene, digamos, va a ser una elección bisagra para toda la política, porque de acuerdo a lo que vos nos estás contando, yo, por ejemplo, me pregunto, ¿qué va a pasar si Bullrich o Juntos por el Cambio pierde la elección, no llega a la presidencia de la nación? ¿Eso cómo va a repercutir en las cámaras? El radicalismo, a partir de lo que vos estás diciendo, Sí. ¿va a seguir junto el bloque de Juntos por el Cambio? ¿O el radicalismo se va a dividir, va a ser un bloque propio? Bueno, no lo sabemos. Claro, pero puede pasar eso, digo, sí, ¿no? sí. En el peronismo va a pasar lo mismo si llegan a perder. Exactamente, porque estamos en un proceso de cambios de piel, Costello, de cambio de identidades o de adecuación de las identidades a las circunstancias, al contexto político, a un contexto político que estaba muy degradado, un contexto social también muy degradado, donde Milei funcionó como la figura de Milei como un revulsivo para acelerar todo este proceso de reacomodamiento. Va a haber consecuencias institucionales, sin duda, va a haber reacomodamiento, va a haber reenfilamiento, va a depender de quién gane. Sí, depende obviamente de quién gane y del perfil que adopte quien gane. Pero de todas maneras, el cambio es indefectible. El cambio de actores, el cambio de método, digamos, la sociedad ha dado una señal muy clara en las PASO.